Me llamo Arturo. Tengo 65 años y he pasado toda mi vida trabajando como carpintero. Estas manos callosas han fabricado muebles para cientos de familias en la gran ciudad. Hace 18 años, después de que mi esposa Carmen falleciera, Sergio, mi único hijo, me convenció de vender mi casa y mudarme con él. Pero antes de contarte cómo empezó todo, por favor haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal Historias de Venganza de William y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Papá, ¿por qué quieres vivir solo? Vente con nosotros. Arreglaremos la habitación del fondo para ti y tendrás más compañía, me dijo con una sonrisa que parecía sincera. Acepté. Vendí la casa donde había criado a mi hijo, donde guardaba todos los recuerdos de mi vida con Carmen. El dinero de esa venta, sumado a lo que había ahorrado a lo largo de los años, formaba mi pequeño tesoro. $70,000. Representaba décadas de trabajo, de levantarme a las 5 de la mañana, de llegar a casa con astillas en los dedos y dolor de espalda. Con esto puedo ayudar a mi hijo y asegurar mi vejez, pensaba, mientras guardaba la libreta del banco en el fondo de mi armario cada mes sin falta. Le daba a Sergio mi cheque de pensión completo para los gastos. Papá, tú no te preocupes por nada, decía él mientras tomaba el efectivo. Nunca lo cuestioné. La familia es la familia. Mi rutina era sencilla. Me levantaba temprano. Preparaba el desayuno para todos, incluso para Verónica, mi nuera, quien rara vez me daba más que un apresurado agradecimiento. Luego cuidaba a mi nieto Mateo cuando llegaba de la escuela. Le ayudaba con su tarea y le contaba historias sobre cómo construí los muebles más hermosos del vecindario. Ese martes por la mañana parecía un día cualquiera. Sergio y Verónica se habían ido temprano, y Mateo estaba en la escuela. Aproveché para preparar un caldo de pollo, de ese que tanto le gustaba a mi hijo cuando era niño. Estaba en la cocina picando verduras cuando escuché abrirse la puerta principal. La voz de Sergio y la de otro hombre entraron en la casa. Me asomé discretamente. Era Rogelio, el padre de Verónica. Un hombre corpulento, con un bigote espeso y una mirada severa. Nunca conectamos realmente, pero yo siempre trataba de ser cordial. Estaba a punto de saludarlos cuando escuché algo que hizo que mi cuchillo se detuviera en el aire. ¿Y cómo vas a pagar todo eso, Sergio? La camioneta y la remodelación son casi $50,000, preguntó Rogelio, en ese tono que siempre usaba, como si mi hijo fuera solo uno más de sus empleados. No te preocupes. Solo usa la tarjeta de mi papá. Él está forrado en dinero. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El cuchillo se resbaló de mi mano y golpeó la tabla de cortar con un ruido sordo, deteniendo la conversación en la sala. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Rogelio. Debe ser mi papá, respondió Sergio. Papá, ¿estás en la cocina? No respondí. Con el corazón latiéndome en la garganta me moví silenciosamente por el pasillo hacia mi habitación. Necesitaba pensar. Necesitaba entender lo que acababa de escuchar. Cerré la puerta de mi cuarto, ese pequeño espacio en la parte trasera de la casa que había sido mi hogar durante 18 años. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos temblorosas. Está forrado en dinero. Las palabras de mi hijo martillaban en mi cabeza. ¿Forrado? Toda mi vida he trabajado, dándole mi cheque de pensión mes tras mes, viviendo en una habitación diminuta, y Sergio pensaba que yo estaba forrado en dinero. Abrí mi armario y saqué la caja de madera donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaba, mi tarjeta de débito, la misma que apenas usaba porque siempre le daba el efectivo a Sergio. La sostuve, preguntándome si la habrían usado antes sin mi conocimiento. El sonido de pasos acercándose me alertó. Guardé rápidamente la caja y volví a sentarme. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sergio, asomando la cabeza sin siquiera llamar. «Sí, hijo. Solo tuve un poco de dolor de cabeza. Vine a descansar». «Ah, bueno, escucha, mi suegro está aquí. Vamos a ir a ver algunas cosas para la casa. Oye, ¿te importaría prestarme tu tarjeta?». Dejé la mía en la oficina. Lo miré fijamente, buscando cualquier rastro de vergüenza en su rostro. No encontré nada, solo esa sonrisa casual, como si estuviera pidiendo un vaso de agua. ¿Mi tarjeta? ¿Para qué la necesitas? Hijo, nada importante. Papá, solo para pagar algunas cosas. Te la devuelvo esta noche. Dudé. Una parte de mí quería confrontarlo,
preguntarle por qué le dijo a su suegro que yo estaba forrado en dinero. Pero otra parte, tal vez el padre que siempre quiere creer lo mejor de su hijo, me hizo contenerme. No la tengo aquí. Hijo, la dejé en el banco. Tuve que renovarla. La expresión de Sergio cambió ligeramente. Un destello de frustración cruzó su rostro. ¿En serio? Qué raro. ¿Siempre la guardas aquí? Sí. Pero esta vez, tuve que dejarla. ¿Por qué no usas simplemente efectivo? No es tan simple. Papá, estas son compras grandes. Pero bueno, ya resolveré algo. Salió de mi habitación sin decir otra palabra. Lo escuché explicarle a Rogelio que no podían usar mi tarjeta. Sus voces se desvanecieron. Y finalmente, escuché cerrarse la puerta principal. Me quedé sentado allí durante varios minutos, sintiendo que algo dentro de mí se rompía lentamente. El hombre al que había criado, al que le había dado todo, estaba listo para usar mi dinero sin preguntar, presentándome ante su suegro como un viejo que nadaba en billetes. Con las manos todavía temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número del banco. Una voz automatizada me saludó. Y después de varios menús, finalmente me atendió una persona real. «Buenos días, señor Arturo. ¿En qué puedo ayudarle?», dijo una voz de mujer amable. «Necesito bloquear mi tarjeta. Creo que alguien podría intentar usarla sin mi autorización». «Por supuesto. Vamos a verificar su identidad». Después de responder sus preguntas de seguridad, la mujer bloqueó mi tarjeta. También revisó mi actividad reciente. «Señor Arturo, veo que hay una transacción pendiente por $15,000 en un concesionario de autos. ¿Reconoce este cargo?». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. «No», respondí. Mi voz era apenas un susurro. «No se preocupe, dado que la tarjeta ya está bloqueada, esa transacción será rechazada automáticamente». «¿Le gustaría presentar un informe por intento de fraude?». Pensé en mi hijo, en mi familia. «No, ahora no. Solo quiero asegurarme de que nadie pueda usar mi tarjeta». «Entiendo. Su tarjeta está bloqueada y enviaremos una nueva a su sucursal. También le recomendaría cambiar sus contraseñas de banca en línea». Seguí todas sus instrucciones. Y cuando colgué, me sentí físicamente agotado, como si acabara de cargar un armario entero yo solo. Decidí salir de la casa. Necesitaba aire. Necesitaba pensar lejos de esas paredes, que de repente se sentían como una prisión. Tomé mi sombrero, mi billetera y las llaves de la casa. Mientras caminaba, me detuve en el parque al que solía llevar a Sergio cuando era niño. Me senté en un banco y observé a los niños jugar. El tiempo había pasado tan rápido. Recordé cómo solía trabajar turnos dobles solo para comprarle lo que necesitaba. Cómo Carmen y yo nos privamos de lujos para asegurarnos de que recibiera una buena educación. «Arturo, qué sorpresa verte aquí». Levanté la vista y vi a Teresa, una mujer de mi edad que había sido amiga de Carmen. Su cálida sonrisa contrastaba fuertemente con la tormenta dentro de mí. «Teresa, qué gusto verte», respondí, tratando de sonreír. «¿Está todo bien? Pareces preocupado». No sé qué fue, la familiaridad de su rostro o la preocupación genuina en su voz, pero de repente sentí la necesidad de hablar. Le conté lo que había escuchado esa mañana, cómo mi hijo planeaba usar mi dinero sin preguntar, cómo le había estado dando mi pensión durante años mientras él me veía como alguien a quien le sobraba el dinero. Teresa escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, tomó mi mano. «Arturo, lo que te están haciendo no está bien. Has trabajado toda tu vida. Ese dinero es tuyo. Es tu seguridad para los años venideros. Lo sé, pero es mi hijo. Tal vez fue solo un malentendido. Los malentendidos no intentan cargar $15,000 a tu tarjeta sin tu permiso», respondió Teresa con firmeza. «Sabes, mi hija está alquilando un apartamento en su edificio. Es pequeño pero bonito. Y el precio es razonable. Tal vez deberías considerarlo. La idea de mudarme, de tener mi propio espacio después de tanto tiempo hizo que mi corazón se acelerara, pero la culpa me invadió de inmediato. ¿Dejar a mi familia? No sé si podría, Arturo. A veces la mejor manera de amar a tu familia es enseñarles a respetarte. Piénsalo». Regresé a la casa con esa idea dando vueltas en mi cabeza. Al entrar, escuché voces alzadas provenientes de la sala. Sergio y Verónica estaban discutiendo. «Te dije que era una mala idea usar su tarjeta sin decirle», gritó Verónica. «Mi papá nunca se habría enterado. Le damos todo lo que necesita. ¿Qué más quiere?». «Bueno,
Ahora mi padre está furioso. Quedó como un idiota en el concesionario cuando la tarjeta fue rechazada frente a todos. Me quedé congelado en el pasillo. Así que habían intentado usar mi tarjeta, y no para cualquier cosa, sino para gastar $15,000. Sentí que me hervía la sangre. ¿Alguien puede decirme qué está pasando aquí?, pregunté, entrando a la sala. Ambos saltaron del susto. La cara de Sergio se convirtió en una máscara de nerviosismo mal disimulado. Papá, no te escuchamos entrar. No es nada. Solo un malentendido con el banco. ¿Un malentendido? ¿O intentaste usar mi tarjeta sin mi permiso para comprar algo por $15,000? El silencio que siguió fue toda la confirmación que necesitaba. ¿Cómo lo supiste?, preguntó finalmente Sergio, con los hombros caídos. Esta mañana te escuché hablando con tu suegro. Solo usa la tarjeta de mi papá. Está forrado en dinero. Esas fueron tus palabras. Sergio se puso pálido. Verónica miraba al suelo, evitando mis ojos. Papá, no es lo que parece. Íbamos a pedirte prestado el dinero de todos modos. Solo lo agilizamos porque... ¿Por qué? Porque asumiste que diría que sí. ¿Porque piensas que mi dinero es tu dinero? Vamos. Papá, siempre nos has dado todo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hijo, es que una cosa es que yo dé, y otra cosa muy distinta es que tú tomes. Ese dinero representa toda mi vida de trabajo. Verónica, que había estado callada, intervino con un tono que me heló la sangre. Señor Arturo, con todo respeto, usted ha estado viviendo con nosotros durante 18 años. Pagamos la casa, la comida, los servicios. Usted apenas contribuye con su pensión, que ni siquiera cubre lo que consume. Me quedé sin palabras. Apenas contribuyo, después de darles cada centavo de mi pensión durante años. ¿Qué estás diciendo, Verónica? He dado cada centavo que recibo para ayudar en esta casa. Sí, pero no es suficiente, respondió ella fríamente. Un anciano como usted genera muchos gastos. Las medicinas, las visitas al médico, la comida especial que necesita. Ya basta. Verónica, interrumpió Sergio, tal vez notando la mirada de dolor en mi rostro. Pero el daño estaba hecho. Las palabras de mi nuera me habían mostrado cómo me veían realmente. No como el padre que había dado todo por su hijo, no como el abuelo que cuidaba amorosamente a su nieto, sino como una carga, un anciano costoso, un inconveniente. Entiendo, dije finalmente, sintiendo una extraña calma reemplazar el dolor. Ahora entiendo perfectamente. Sin otra palabra, fui a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en la cama, mirando alrededor. Este pequeño cuarto que había sido mi hogar durante casi 2 décadas, de repente se sentía como una jaula de oro, una en la que había sido prisionero sin siquiera darme cuenta. Saqué mi teléfono y llamé a Teresa. ¿Todavía está disponible ese apartamento que mencionaste?, pregunté sin preámbulos. Sí. Arturo, ¿quieres que programe una visita para mañana? Por favor. Esa noche, mientras escuchaba a Sergio y Verónica hablar en voz baja en la sala, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. A los 65 años, era hora de empezar de nuevo, de reclamar mi dignidad y mi libertad. No sabía exactamente qué me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Quizás, después de todo, no era demasiado tarde para tener una vida propia. Al día siguiente, me desperté con una determinación que no había sentido en años. Me puse mi mejor camisa, la que Carmen me regaló para nuestro último aniversario, y salí de la casa temprano sin despedirme de nadie. Teresa me estaba esperando en la esquina. Su cálida sonrisa me dio fuerzas para lo que estaba a punto de hacer. Buenos días, Arturo. ¿Listo para ver tu posible nuevo hogar? Asentí sin decir palabra. Mientras caminábamos hacia el edificio, Teresa me puso al tanto. Es pequeño, pero está muy bien cuidado. Segundo piso. Tiene una habitación, un baño completo, una cocina-comedor y una pequeña sala de estar. El último dueño era un profesor jubilado que se fue a vivir con su hija a otra ciudad. Lo vende por $30,000. Precio fijo. $30,000. Menos de la mitad de mis ahorros. La idea de tener mi propio lugar después de tantos años viviendo en un cuarto trasero me hizo un nudo en la garganta. El edificio era modesto, pero limpio, con macetas en la entrada. Subimos las escaleras despacio. Mis rodillas ya no son lo que eran. Y Teresa abrió la puerta del apartamento 205. Lo primero que me impactó fue la luz.
Una gran ventana en la sala dejaba entrar el sol de la mañana, iluminando el espacio pequeño pero acogedor. Recorrí cada rincón, sintiendo mi corazón acelerarse ante la posibilidad de empezar de nuevo. ¿Qué piensas, Arturo?, preguntó Teresa después de un rato. Me gusta, respondí sencillamente. ¿Crees que alguien podría mudarse pronto? El dueño está ansioso por vender. Si decides comprarlo y pagar en efectivo, podrías mudarte en unos pocos días. La decisión estaba prácticamente tomada desde el momento en que escuché a mi hijo ofrecer mi tarjeta a su suegro. Aún así, quería ser prudente. ¿Puedo pensarlo hasta mañana? Por supuesto. Le diré al dueño que estás interesado. Cuando regresé a la casa, encontré a Sergio esperándome en la sala. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y ansiedad. Papá, ¿dónde estabas? Me preocupé cuando no te vi en tu cuarto. Fui a dar un paseo. Respondí, evitando dar detalles. Necesitaba pensar. ¿Sobre lo de ayer? Quiero disculparme. No debí haber intentado usar tu tarjeta sin permiso. Fue un error. Lo miré. Su disculpa sonaba ensayada, como si estuviera más preocupado por las consecuencias de sus acciones que por haberme lastimado. Un error. Hijo. ¿O fue un plan? ¿Cuánto tiempo llevas planeando usar mi dinero? Sergio se movió incómodamente en su asiento. No es así, papá. Fue solo un momento de debilidad. Mi suegro me estaba presionando para comprar una camioneta nueva y hacer una remodelación. Dijo que era lo menos que podía hacer por mi familia. ¿Y mi dinero es la solución? ¿El dinero que he ahorrado toda mi vida? Planeaba pagarte. Poco a poco, se justificó, aunque sus ojos evitaban los míos. Además, siempre dices que todo lo que tienes es para nosotros. Una cosa es, si yo decido dar. Ay, hijo. Otra cosa muy distinta es que tú tomes sin preguntar. La conversación fue interrumpida por la llegada de Mateo, mi nieto, que regresaba de la escuela. Cuando me vio, corrió a abrazarme, como siempre hacía. Abuelo, mira lo que hice en la escuela. Me mostró un dibujo de él y yo en lo que parecía un parque. Me dolió el corazón al pensar en cómo mi decisión afectaría a este niño que tanto amaba. Es hermoso, campeón. Eres todo un artista. Sergio aprovechó la presencia de su hijo para cambiar de tema, pero la tensión permaneció, flotando entre nosotros. Esa noche, mientras todos dormían, revisé mi libreta del banco a la tenue luz de mi lámpara. Los $70,000 que había ahorrado eran mi seguridad, mi dignidad, mi futuro. Pensar que mi propio hijo lo veía como dinero extra que podía gastar me dolía profundamente. Recordé cuando Sergio era pequeño, y yo trabajaba hasta tarde en la carpintería para pagar una mejor escuela. Cómo Carmen y yo nos saltábamos comidas para que él pudiera tener zapatos nuevos, o un libro que necesitaba. Todo ese esfuerzo, todos esos sacrificios. ¿Para qué? Para convertirme en un viejo que supuestamente está forrado en dinero. A la mañana siguiente, llamé a Teresa temprano. Quiero comprar el apartamento, le dije sin rodeos. Voy al banco hoy a sacar el dinero. ¿Estás seguro, Arturo? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. El banco fue más complicado de lo que esperaba. La cajera me miró con sospecha cuando pedí retirar $30,000 en efectivo. Señor Arturo, ¿puedo preguntar para qué necesita tanto efectivo? Voy a comprar un apartamento, respondí con firmeza. ¿No sería mejor una transferencia directa? Llevar tanto efectivo es peligroso. Prefiero hacerlo a mi manera, señorita. Después de varios formularios y una llamada de verificación, finalmente me dieron el dinero en un sobre discreto. Estaba nervioso al salir del banco, pero Teresa me esperaba afuera para ir conmigo directo a la notaría. El cierre fue rápido. Firmé los papeles, entregué el dinero y recibí las llaves de mi nuevo hogar. Mi hogar. Después de 18 años viviendo bajo el techo de mi hijo, finalmente tenía mi propio espacio. Felicidades. Señor Arturo, dijo el notario, estrechando mi mano. El apartamento es oficialmente suyo. Cuando regresé a casa de Sergio, me sorprendió encontrar a Rogelio sentado en la sala con mi hijo y Verónica. Los tres se quedaron en silencio cuando entré. Papá, ¿dónde has estado todo el día?, preguntó Sergio, con un tono que intentaba ser casual, pero traicionaba sus nervios. Tenía cosas que hacer, dije vagamente. Buenas tardes, Rogelio. El hombre apenas asintió en respuesta. Su expresión era seria, casi hostil. Señor Arturo,
Comenzó con esa voz profunda que siempre usaba para intimidar. Su hijo me contó sobre un malentendido con su tarjeta ayer. No hubo ningún malentendido, Rogelio. Mi hijo intentó usar mi tarjeta sin mi permiso para comprar algo costoso. La bloqueé. Fue un error de comunicación. Intervino Verónica rápidamente. Sergio pensó que usted estaría de acuerdo. Después de todo, siempre nos ha dicho que podíamos contar con su ayuda. Ayudar es una cosa, tomar mi dinero sin preguntar es otra. Rogelio se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. Señor Arturo, aquí todos somos familia, y en una familia, uno apoya a los suyos. Mi hija y su hijo están tratando de mejorar su situación para darle a Mateo una vida mejor. ¿Y eso justifica tomar mi dinero? Nadie tomó nada. Respondió en un tono que sugería que yo estaba exagerando. Fue solo un intento de agilizar las cosas. Sergio me aseguró que usted estaría de acuerdo. Me quedé callado, mirando a los tres. Entendí entonces. Me enfrentaba a un frente unido. Ya habían decidido que mi dinero era suyo por derecho, que mis décadas de trabajo estaban a su disposición. Agradezco su preocupación por Mateo, dije finalmente. Pero mi dinero es mío, y yo decido cómo y cuándo gastarlo. Rogelio resopló con evidente desprecio. Veo que el egoísmo viene con la edad. Usted vive aquí prácticamente gratis. Y ahora se niega a ayudar a su propia familia. Papá, intervino Verónica, aunque su tono sugería más vergüenza por la franqueza de su padre que desacuerdo. No, Verónica, seamos honestos, continuó Rogelio. Tu suegro ha estado viviendo de su generosidad durante años. Lo menos que podría hacer es colaborar cuando lo necesitan. Mi sangre hirvió, pero mantuve la calma. ¿Viviendo de su generosidad? Les he dado mi cheque de pensión completo cada mes durante 18 años. He cuidado a mi nieto mientras ustedes trabajan. He cocinado, limpiado, arreglado cosas en esta casa. ¿Eso es vivir de su generosidad? Su pensión ni siquiera cubre lo que consume, dijo Rogelio con desdén. Un viejo como usted tiene muchos gastos. Ya basta, Rogelio, dijo finalmente Sergio, tal vez notando lo pálido que me había puesto. Mi papá siempre ha sido generoso con nosotros. Esto es solo un malentendido. Pero el daño estaba hecho. Las palabras de Rogelio solo confirmaron lo que ya sospechaba. Para ellos, yo era una carga, un anciano costoso, un inconveniente. Entiendo, dije, levantándome lentamente. Ahora entiendo perfectamente. Sin decir otra palabra, fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. La decisión que tomé esta mañana fue la correcta. Era hora de irse. Comencé a sacar mi ropa del armario, empacándola cuidadosamente en la vieja maleta que había usado por última vez en mi viaje final con Carmen hacía más de 20 años. Mientras lo hacía, los escuché discutiendo en la sala. Lo arruinaste. Verónica le siseó a su padre. Ahora nunca nos ayudará con el dinero. Es solo cuestión de aplicar más presión, respondió Rogelio con calma. Estos viejos siempre ceden cuando se sienten culpables. Es mi padre, no un cajero automático, protestó Sergio débilmente, aunque su tono sugería más preocupación por perder el acceso a mi dinero que por mis sentimientos. Hice una pausa, apoyándome en el armario. Había vivido 65 años. Había trabajado desde los 14. Había construido una familia. Había sobrevivido a la pérdida de mi esposa. Y ahora, en el supuesto santuario de la casa de mi hijo, estaba siendo tratado como un objeto al que exprimirle valor, un viejo que estaba forrado en dinero. Continué empacando con renovada determinación. Empaqué mis documentos importantes, algunas fotos de Carmen, los pocos recuerdos que tenía. Todo lo demás podía quedarse. Cuando terminé, me recosté en la cama, completamente vestido. Mañana, mientras todos estuvieran fuera, me iría a mi nuevo hogar. Sin dramas, sin más confrontaciones. Simplemente me iría. Apenas dormí esa noche. Mi mente reprodujo los últimos días una y otra vez, tratando de encontrar el momento exacto en que me convertí en un extraño para mi propio hijo, un viejo con dinero extra. A la mañana siguiente, esperé pacientemente a que todos se fueran. Sergio se fue temprano al trabajo, sin pasar por mi habitación como solía hacerlo. Verónica llevó a Mateo a la escuela, no sin antes lanzarme una mirada fría cuando me vio en la cocina. Tan pronto como estuve solo, llamé a Teresa. ¿Todo listo?, preguntó cuando contestó. Sí. ¿Puedes ayudarme con las maletas? Media hora después,
Teresa llegó con su hijo mayor, un joven fuerte que llevó mis pocas pertenencias al taxi que esperaba afuera. Antes de irme, miré por última vez la pequeña habitación que había sido mi hogar durante 18 años. Tantas noches solitarias, tantas mañanas rutinarias, tanto tiempo perdido creyendo que estaba donde debía estar. Dejé una carta sobre mi cama, una carta para Sergio, explicando mi decisión, una carta para Mateo, prometiéndole que siempre sería su abuelo, sin importar dónde viviera. No mencioné la traición, el intento de robo, las palabras hirientes. ¿Cuál era el punto? Algunas heridas son demasiado profundas para ponerlas en palabras. Mi nuevo apartamento me recibió con esa luz cálida que me había encantado desde el principio. Teresa me ayudó a desempacar, poniendo mis pocas cosas en los espacios vacíos. Necesitarás muebles, Arturo. No puedes vivir así. Mañana iré por lo básico. Por ahora, la cama que dejó el último dueño es suficiente. Cuando Teresa se fue, me quedé solo en medio de mi nuevo hogar. El silencio era diferente aquí. No era el silencio opresivo de mi cuarto trasero en casa de Sergio, sino un silencio lleno de posibilidades. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle. La gente pasaba, ocupada con sus propias vidas. El teléfono comenzó a sonar en mi bolsillo. Era Sergio. Dejé que sonara hasta que paró. Un minuto después, entró un mensaje de texto. Papá, ¿dónde estás? Verónica dice que tus cosas no están. No respondí. Necesitaba este momento para mí. Este primer día de mi nueva vida. Las llamadas continuaron toda la tarde. Sergio, Verónica, incluso recibí una llamada de un número desconocido, que sospecho era de Rogelio. Todos los mensajes tenían el mismo tono urgente e incrédulo, como si mi decisión de irme fuera incomprensible, como si no tuviera derecho a buscar mi propia felicidad. Esa noche, alguien llamó a mi puerta. Me asomé por la ventana y vi a Sergio parado afuera del edificio. Parecía preocupado, mirando hacia las ventanas. Teresa debió haberle dicho dónde estaba. No abrí la puerta. No estaba listo para esa conversación, para las excusas, para los intentos de manipulación. Necesitaba tiempo para fortalecer mi resolución, para acostumbrarme a esta nueva sensación de libertad. Sergio se fue después de media hora de llamar. Sus últimas palabras antes de irse resonaron en el pasillo vacío. Esto es abandono. Papá, no puedes simplemente desaparecer así. ¿Abandono? ¿Yo? Después de 18 años de dar cada centavo, cada minuto de mi tiempo, yo los estaba abandonando. Me senté en el borde de la cama, el único mueble en mi nuevo hogar, y por primera vez en mucho tiempo, dejé fluir las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de reconocer la verdad que había negado durante tanto tiempo. A los 65 años, estaba empezando de nuevo, solo, pero libre, con menos dinero, pero con mi dignidad intacta. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en años, sin el ruido de la televisión de Sergio, sin las discusiones en voz baja entre él y Verónica, sin el recordatorio constante de que estaba viviendo de prestado en una casa que nunca sería mía. Cuando desperté, miré por la ventana y vi el sol iluminando la calle. Un nuevo día, un nuevo comienzo. A los 65 años, la vida me estaba dando una segunda oportunidad, y no la iba a desperdiciar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y emoción. Compré algunos muebles básicos, una mesa con 2 sillas, un sofá sencillo, un televisor pequeño, nada lujoso, pero todo era mío. Teresa me visitaba casi todos los días, trayendo comida casera y ayudándome a organizar mi nuevo hogar. Su compañía hacía la transición menos solitaria. Arturo, tu apartamento está quedando muy bien, comentó una tarde, mientras guardábamos unos platos que ella me había regalado. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera despertado de un largo sueño, respondí honestamente. A veces me pregunto por qué no hice esto antes. Mi teléfono, que había mantenido en silencio la mayor parte del tiempo, comenzó a vibrar sobre la mesa. Era Sergio. Otra vez. Había estado llamando sin parar durante una semana, alternando entre mensajes de preocupación y mensajes de reproche. ¿No vas a contestar?, preguntó Teresa. Suspiré profundamente. Aún no estoy listo. Tendrás que hablar con él eventualmente. Arturo, es tu hijo. Después de todo. Sabía que Teresa tenía razón, pero cada vez que pensaba en enfrentar a Sergio, recordaba sus palabras,
Solo usa la tarjeta de mi papá. Está forrado en dinero. Y el dolor regresaba, tan agudo como el primer día. Una mañana, casi 10 días después de mudarme, alguien llamó a mi puerta. Cuando abrí, me sorprendió ver a Mateo con Sergio. El niño corrió a abrazarme, mientras su padre se quedaba en la puerta, luciendo incómodo. Abuelo, te extrañé mucho, lloró Mateo, aferrándose a mi cintura. Yo también te extrañé, campeón, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba a mi nieto hasta ese momento. Miré a Sergio, que todavía no se había movido. ¿Quieren pasar? Entraron a mi pequeño apartamento. Mateo exploró el espacio con curiosidad infantil, mientras Sergio miraba alrededor con una expresión crítica. Es acogedor, dijo finalmente, como si no encontrara nada más que decir. ¿Estás cómodo aquí, papá? Muy cómodo. Gracias. El silencio incómodo fue roto por Mateo, que saltaba emocionado. Abuelo, ¿puedo venir a quedarme a dormir? Podemos ver películas y contar historias como antes. Claro que sí, campeón. Cuando quieras. Sergio se aclaró la garganta. Mateo, ¿por qué no vas a ver si el abuelo tiene algo de comer en la cocina? Mientras hablamos. Una vez que el niño se fue, Sergio se sentó frente a mí en la pequeña mesa. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y orgullo herido. Papá, ¿por qué te fuiste así? Nos preocupaste a todos. Dejé una carta explicando mis razones. Una carta fría que no explica nada. 18 años. Y simplemente te vas sin decir palabra. Sentí que mi ira aumentaba. ¿Y qué querías que dijera? Hijo, que me di cuenta de que mi propio hijo ve mi dinero como un extra, que descubrí que me trataban como una carga costosa. Sergio tuvo la decencia de parecer avergonzado. Fue un error de juicio. Papá, nunca quise lastimarte. Lo de la tarjeta fue un impulso estúpido. Estaba presionado por mi suegro. ¿Y los gastos que generó? ¿Era tu suegro el que hablaba? Verónica estaba molesta. No quiso decir lo que dijo. Nunca te vimos como una carga, papá. Quería creerle. Realmente quería. Quería creer que todo fue un malentendido, pero algo en sus ojos, la forma en que se desviaban hacia la ventana, me decía que no estaba siendo completamente honesto. Deberías volver a casa. Papá, continuó, tu habitación sigue ahí, esperando. Mateo te extraña terriblemente. Esta es mi casa ahora. Hijo, la compré con mi dinero. El dinero del que dijiste que tenía tanto. Sergio se tensó. ¿Compraste este lugar? ¿Cuánto costó? $30,000, respondí con calma. Vi cómo hacía los cálculos en su cabeza. Sabía exactamente cuánto tenía, lo que solo confirmaba mis sospechas. Papá, no necesitabas gastar tanto. En casa no pagabas renta ni servicios. O pagaba con mi pensión completa cada mes. Lo interrumpí. Y con mi trabajo, cuidando a Mateo, cocinando, arreglando cosas en la casa. Pero eso tampoco es suficiente. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba repitiendo las mismas palabras hirientes demasiado tarde. No es suficiente, repetí lentamente. Ahí está la verdad, hijo. Nunca será suficiente para ustedes. Por eso prefiero vivir con menos, pero con dignidad. Sergio cambió de táctica. Piensa en Mateo, papá. Él no entiende por qué su abuelo no vive con nosotros. Piensa que lo están castigando. Usar a mi nieto para manipularme. Ese fue un golpe bajo, incluso para Sergio. Antes de que pudiera responder, Mateo regresó. Abuelo, no encontré comida, pero vi tus herramientas. ¿Vas a construir muebles aquí? Sonreí al niño. Así es, campeón. Estaba pensando en hacer una pequeña estantería. Yo puedo ayudarte. Papá nunca tiene tiempo para enseñarme cosas así. Sergio se movió incómodamente ante el comentario inocente de su hijo. Nuestra conversación había terminado, pero las palabras no dichas colgaban entre nosotros como una nube de tormenta. Se quedaron por un par de horas. Jugué con Mateo. Le enseñé a lijar un trozo de madera. Por un momento fue como en los viejos tiempos, pero la presencia tensa de Sergio era un recordatorio constante de que nada volvería a ser igual. Cuando se fueron, Sergio hizo un último intento. Papá, al menos dime cuándo nos visitarás. Verónica quiere hablar contigo también. Para aclarar las cosas. Necesito tiempo, hijo. Puedes traer a Mateo cuando quieras. Pero por ahora, mantendré mi distancia. El rostro de Sergio se endureció. Sabes que esto está afectando a toda la familia.
¿verdad? Mi suegro está furioso. Dice que tu actitud es irresponsable. ¿Irresponsable? ¿Por proteger lo que es mío? ¿Por dividir a la familia? Dice que a tu edad deberías estar pensando más en nosotros y menos en ti mismo. Tu suegro no tiene derecho a opinar sobre mi vida o mi dinero. Sergio suspiró. Frustrado. Solo piénsalo. ¿Está bien? Todos cometen errores. No vale la pena destruir una familia por un malentendido. Después de que se fueron, me senté junto a la ventana, mirando la calle. Estaba siendo demasiado duro. ¿Debería perdonar y olvidar la idea de volver a esa casa? De sentirme vigilado, usado, me hacía sentir como si me estuviera asfixiando. No. Había tomado la decisión correcta. A los 65 años, merezco vivir con dignidad. No como un cajero automático ambulante. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos. Comencé nuevas rutinas. Desayuno junto a la ventana. Caminatas en el parque cercano. Visitas al mercado. Trabajar en pequeños proyectos de carpintería. La libertad de decidir mi propio horario. Era embriagadora. Una tarde, regresando del mercado, noté un auto familiar estacionado cerca de mi edificio, el Mercedes negro de Rogelio. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hacía él aquí? Entré al edificio con cautela, subiendo lentamente las escaleras. Cuando llegué a mi piso, vi a Rogelio hablando con uno de mis vecinos. Cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa calculadora que conocía tan bien. Señor Arturo. ¡Qué coincidencia! Rogelio, ¿qué haces aquí? Visitando a un amigo que vive cerca. Lo vi entrar y pensé en saludar. Era una mentira obvia. Había venido a buscarme. Si me disculpa, tengo prisa. Por supuesto. Pero me preguntaba si podríamos hablar, ya sabe, de hombre a hombre sin los niños alrededor. Algo en su tono me puso en alerta máxima. Pero decidí que era mejor enfrentarlo directamente. Pase, dije, abriendo mi puerta. Pero no tengo mucho tiempo. Rogelio entró, sus ojos escaneando cada detalle. Miró los muebles sencillos, la pintura fresca, las pocas decoraciones. Un lugar interesante, dijo finalmente, aunque debe ser un gran cambio. Después de vivir en una casa grande con su hijo, un cambio para mejor. Rogelio se sentó sin invitación. Señor Arturo, vayamos al grano. Su actitud está causando problemas en mi familia. ¿Mi actitud? ¿De qué estás hablando? Este berrinche de anciano. Abandonar a su familia por un pequeño malentendido con una tarjeta. Respiré hondo, controlando mi ira. No fue un berrinche. Mi hijo intentó usar mi dinero, y descubrí que me ven como una carga. Las familias discuten. Señor Arturo, se dicen cosas al calor del momento. Pero uno no abandona a su familia por eso. No he abandonado a nadie. Simplemente decidí vivir por mi cuenta con mi propio dinero. Rogelio cambió de táctica. Su voz se volvió repentinamente amigable. Escuche, entiendo que esté herido. Pero piense en Sergio, Verónica, el pequeño Mateo. Lo necesitan. ¿Me necesitan a mí o a mi dinero? Su expresión se endureció por un segundo antes de forzar otra sonrisa. Vamos, Arturo, somos hombres de mundo. Usted trabajó toda su vida para su familia, ¿verdad? ¿De qué sirve ese dinero sentado en el banco cuando podría estar ayudando a su hijo, a su nieto? Mi dinero es para asegurar mi futuro, Rogelio, para mis medicinas, para mis necesidades. Y más tarde, cuando usted ya no esté, ¿no sería mejor verlo bien invertido ahora en la educación de Mateo? ¿En mejorar la casa donde vive su familia? Cuando yo falte, mi dinero irá a quien yo elija. Mientras tanto, es mío. Rogelio dejó toda pretensión de amabilidad. Su rostro se torció con disgusto. Es usted un viejo egoísta, Arturo. Después de todo lo que su hijo ha hecho por usted, manteniéndolo durante años. Yo pagué mi parte. Lo interrumpí. Se me fue la paciencia junto con mi pensión completa cada mes. Y cuidé a mi nieto y ayudé en la casa. No fui un invitado gratuito. Su miserable pensión ni siquiera cubría sus medicamentos. ¿Tiene alguna idea de cuánto gastaron Sergio y Verónica en usted? ¿Estaban gastando o estaban invirtiendo, esperando recuperarlo todo con intereses? Cuando yo muriera, Rogelio se levantó, con la cara roja de ira. Tiene una última oportunidad, Arturo. Vuelva a casa con su familia. Comparta ese dinero que está acaparando. Y olvidaremos todo este incidente. ¿O qué? Rogelio, ¿qué pasa si decido quedarme aquí y proteger lo que es mío?
Se acercó hasta que pude oler su colonia costosa, su aliento a cigarro. Hay formas, Arturo. Formas de declarar a un anciano incompetente. Formas legales de protegerlo de sus propias decisiones irracionales. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esta no era una amenaza vacía. Había escuchado historias. Necesitarías pruebas, dije, tratando de mantener mi voz firme. Las pruebas se pueden fabricar. Arturo, un anciano que de repente abandona su hogar, gasta grandes sumas de dinero impulsivamente, muestra un comportamiento errático. Cualquier amigo médico podría diagnosticar el comienzo de demencia. Caminó hacia la puerta, dejando que sus palabras se clavaran como cuchillos. Piénselo. Una familia siempre debe permanecer unida. ¿No le parece? Cuando la puerta se cerró, me desplomé en el sofá, con las piernas temblorosas. No era solo el miedo, era la brutal verdad. Esto nunca se trató de familia, ni de unidad, ni de amor. Se trataba de dinero. Mi dinero. Recordé las palabras de Carmen hace años, cuando Sergio empezó a salir con Verónica. Ten cuidado con esa familia, Arturo. Su padre tiene los ojos de alguien que valora el dinero más que a las personas. Como siempre, Carmen había visto la verdad mucho antes que yo. Las amenazas de Rogelio no eran solo palabras. Conocía su reputación. Era un hombre despiadado. Si decidía hacerme declarar incompetente, mi libertad, mi dignidad y mi dinero estarían en grave peligro. Apenas dormí esa noche. Cada ruido me hacía saltar. Al amanecer, tomé una decisión. Llamé a Teresa. Necesito el número de un buen abogado. Dije, sin preámbulos. Uno que entienda los derechos de los adultos mayores. ¿Qué pasó, Arturo? Te escuchas alterado. Le conté sobre la visita de Rogelio, sus amenazas, mi miedo. Teresa escuchó y luego dijo con firmeza. Conozco a la persona perfecta. Mi sobrino, Daniel, es abogado. Se especializa en derecho familiar y ha manejado varios casos de abuso a personas mayores. Él te ayudará. Esa misma tarde Daniel vino a mi apartamento. Era un hombre joven, tal vez de 35 años, con ojos inteligentes y una forma tranquila de hablar que inspiraba confianza. Señor Arturo, mi tía me contó sobre su situación. Primero, quiero que sepa que lo que describe el suegro de su hijo es una forma de abuso a personas mayores. Amenazar con declarar a alguien incompetente para controlar sus bienes es un delito. Sus palabras me dieron algo de alivio, pero todavía estaba preocupado. ¿Pueden hacerlo? Es extremadamente difícil sin pruebas sólidas. Usted es claramente competente. Vive solo. Maneja su dinero. Toma decisiones racionales. Ningún tribunal serio aceptaría tal petición. Mientras Daniel me explicaba mis derechos, escuchamos una conmoción en el pasillo. La voz de Sergio gritando por mí. Papá, abre la puerta. Sé que estás ahí adentro. Daniel me miró. ¿Quiere que me quede para esta conversación? Asentí, agradecido. Cuando abrí la puerta, Sergio irrumpió, pero se detuvo en seco cuando vio a Daniel. ¿Quién es este hombre? ¿Qué está haciendo aquí? Él es Daniel, mi abogado. Respondí tan calmado como pude. ¿Tu abogado? ¿Para qué diablos necesitas un abogado, papá? Para proteger mis derechos. Después de las amenazas de tu suegro, Sergio se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Mi suegro solo vino a hablar contigo para tratar de arreglar las cosas. ¿Para arreglar las cosas? Amenazó con hacerme declarar incompetente, para que ustedes pudieran tomar mi dinero. Eso es ridículo. Papá, estás exagerando. Entendiste mal. Daniel intervino. Su voz profesional. Señor Sergio, le aseguro que su padre no está exagerando. Las amenazas de esta naturaleza constituyen abuso a personas mayores y son tomadas muy en serio por las autoridades. ¿Abuso? ¿De qué estás hablando? Cuidamos a mi padre durante años. Le dimos un techo, comida. Mientras intentaban acceder a su dinero sin su consentimiento, añadió Daniel, eso también podría constituir un delito. Sergio me miró. Su expresión era una mezcla de incredulidad y traición. Así que ahora vas a demandar a tu propia familia. Papá, a tu hijo, tu nuera, el abuelo de tu nieto. No quiero demandar a nadie. Simplemente, hijo, solo quiero que me dejen en paz. Quiero que respeten mis decisiones y mi dinero. Tu maldito dinero. Escupió Sergio con amargura. Siempre fue más importante para ti que nosotros, ¿verdad? No, hijo. Lo importante es el respeto, la honestidad, la confianza.
Valores que parece que hemos perdido. Sergio miró a Daniel, luego a mí, y sacudió la cabeza con disgusto. Has cambiado, papá. El dinero te ha vuelto paranoico. Ni siquiera reconozco al hombre que me crió. El hombre que te crió todavía está aquí. Hijo. Solo que finalmente ve cosas que no quería ver antes. Sergio fue hacia la puerta, pero se volvió una última vez. Mi suegro tenía razón. Tal vez sí necesitas ayuda profesional. Papá, esto no es normal. Cuando se cerró la puerta, sentí un peso enorme sobre mis hombros. El abogado puso su mano en mi brazo. Señor Arturo, lo que acaba de ver es una táctica común. Intentan hacerle dudar de su propia cordura, de sus propias decisiones. No se lo permita. Es mi hijo, susurré, con la voz quebrada. Mi único hijo. Lo sé, y por eso duele más. Pero debe mantenerse firme. Su decisión de independizarse fue correcta y legítima. No hay nada anormal en proteger lo que es suyo. Esa noche, después de que Daniel se fue, me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. 65 años de vida, de trabajo duro, y ahora, estaba en una batalla por mi dignidad, mi dinero, mi libertad. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuándo empezó mi hijo a verme? No como un padre, sino como un obstáculo. Las palabras de Rogelio resonaron en mi mente. Hay formas de declarar a un anciano incompetente. Y las de Sergio. Tal vez sí necesitas ayuda profesional. La amenaza era clara. Estaban dispuestos a cuestionar mi cordura, solo para obtener mi dinero. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban, tomé una decisión. No cedería al miedo. No me dejaría intimidar. A los 65 años, estaba peleando la batalla más importante de mi vida. La batalla por mi dignidad. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Daniel, mi abogado, me llamaba a diario para actualizarme sobre los documentos que estaba preparando. Un poder notarial preventivo, un testamento actualizado, certificados médicos, probando mi plena capacidad mental, pequeños escudos legales contra la tormenta que ambos sabíamos que venía. Teresa seguía visitando, pero ahora podía ver que estaba preocupada. Arturo, mi sobrina en el banco, me dijo que Rogelio y Sergio estuvieron allí, preguntando sobre tus registros bancarios. ¿Pueden darles esa información? No, por supuesto que no, pero el hecho de que lo estén intentando. Ten cuidado, Arturo. Esa gente no se va a rendir. Una tarde, mientras arreglaba una silla, recibí un mensaje de texto de Mateo. Abuelo, te extraño. Mamá y papá pelean todo el tiempo desde que te fuiste. ¿Puedo visitarte? El mensaje me estrujó el corazón. Mi nieto, atrapado en una batalla que no entendía. Respondí. Por supuesto. Campeón, dile a tu papá que te traiga. No esperaba que fuera tan pronto. Esa misma noche, Sergio apareció con Mateo. Mi nieto corrió a abrazarme, mientras mi hijo se quedaba en la puerta, con una expresión sombría. Mateo quería verte, dijo simplemente. Volveré en 2 horas. ¿No quieres pasar? Tengo cosas que hacer, respondió bruscamente. 2 horas. Papá. Se fue, dejándome solo con mi nieto. Mateo estaba inusualmente callado, jugando distraídamente con un trozo de madera. ¿Estás bien, campeón? Pareces triste. Levantó la vista hacia mí, sus ojos tan parecidos a los de Carmen. Abuelo, ¿por qué ya no quieres vivir con nosotros? ¿Hice algo malo? No, mi niño. Por supuesto que no, dije, abrazándolo. No hiciste nada malo. Esto es cosa de grandes. Problemas que tenemos a veces. Papá dice que te volviste egoísta, que amas tu dinero más que a nosotros. Y el abuelo Rogelio dice que estás loco. Mi sangre hirvió, pero mantuve la calma por Mateo. ¿Y tú qué piensas, campeón? ¿Crees que estoy loco o soy egoísta? Mateo sacudió la cabeza. Creo que estás triste, como cuando murió la abuela y no querías hablar con nadie. Pero ahora, tampoco quieres hablar conmigo. Sus palabras me golpearon como un martillo. En mi batalla con Sergio y Rogelio, había descuidado lo más importante, mi relación con mi nieto. Tienes razón, Mateo. He estado triste y preocupado, y no te he dado la atención que mereces. Lo siento. ¿Por qué estás triste? Abuelo, ¿cómo podía explicárselo a un niño de 10 años? ¿Cómo podía hablar de traición y avaricia sin destruir la imagen que tenía de sus padres? A veces, campeón, los adultos tienen desacuerdos. Tu papá y yo tenemos ideas diferentes sobre mi dinero y sobre dónde debería vivir,
Pero eso no cambia cuánto te quiero. Mateo asintió, procesando mis palabras. El abuelo Rogelio viene mucho ahora. Habla con mamá y papá cuando creen que no estoy escuchando. Dicen cosas malas de ti. ¿Qué tipo de cosas, campeón? Que necesitas ver a un médico especial. Que necesitas tratamiento. Que necesitan proteger tu dinero de ti. Cada palabra confirmaba mis temores. Estaban planeando algo. Algo que involucraba proteger mi dinero declarándome no apto. ¿Sabes cuándo me van a llevar a este médico? Mateo dudó. Mañana. El abuelo Rogelio consiguió una cita con un amigo médico suyo. Dijeron que te van a llevar a desayunar para hablar. Pero luego, te llevarán al médico. Un escalofrío me recorrió la espalda. La trampa estaba puesta. Y casi caigo directamente en ella. Gracias por decirme, Mateo. Esto es muy importante. Hiciste lo correcto. ¿Te vas a esconder, abuelo? ¿No vas a ir? No, campeón. No me voy a esconder. Pero voy a estar listo. Pasamos el resto del tiempo jugando a las damas. Mientras movíamos las fichas, yo movía piezas en mi mente, preparándome para el juego mucho más peligroso que me esperaba. Cuando Sergio vino a recogerlo, Mateo me abrazó fuerte. Te quiero, abuelo. Prométeme que todo estará bien. Te lo prometo, campeón. Todo estará bien. Tan pronto como se fueron, llamé a Daniel. Le expliqué la situación, cada detalle. Es exactamente lo que temíamos. Señor Arturo, están intentando una declaración fraudulenta de incapacidad. Necesito que venga a mi oficina ahora mismo. Una hora después, estaba sentado en la oficina de Daniel. Tenía todos los documentos listos. Los certificados médicos recientes. El poder notarial. Incluso una denuncia preliminar por intento de abuso financiero a personas mayores. Señor Arturo, esto es lo que haremos. Cuando vengan por usted mañana, vaya con ellos. Ir con ellos. ¿Al consultorio del médico fraudulento? Exactamente. Pero no estará solo. Yo lo seguiré. Discretamente. Y tendremos un notario público y un especialista geriátrico independiente esperando cerca. ¿Y entonces qué? En el momento en que intenten hacerle firmar algo, o someterlo a una evaluación, intervenimos. Presentaremos la denuncia. Los certificados médicos. Todo. Los atraparemos con las manos en la masa. El plan era arriesgado, pero efectivo. En lugar de esconderme, caminaría directamente hacia su trampa, pero con mis propias protecciones. ¿Y si intentan algo? Drástico. Rogelio no es un hombre al que le guste ser confrontado. Daniel me miró, su rostro serio. También tengo contactos en la fiscalía. Si hay cualquier tipo de amenaza o coerción física, la respuesta será inmediata. Esa noche, mientras preparaba mi ropa, miré la foto de Carmen. ¿Qué pensarías, Carmen? Susurré. ¿Estoy haciendo lo correcto? Casi podía escuchar su respuesta. Arturo, el amor de un padre no tiene precio, pero tampoco la dignidad. Defiende lo que es tuyo. Pero no olvides que Sergio, a pesar de todo, sigue siendo tu hijo. Con ese pensamiento tomé un trozo de papel y comencé a escribir una carta. No para Sergio ni para Verónica. Para Mateo. Una carta que pudiera leer cuando fuera mayor. Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que eres lo suficientemente grande para entender cosas complicadas de adultos. Escribí durante 1 hora, volcando mis sentimientos, mis miedos, mis esperanzas. A la mañana siguiente, me vestí con especial cuidado. Mi mejor camisa, mis buenos pantalones. Quería que cualquiera que me viera viera a un hombre que estaba lejos de estar confundido o descuidado. A las 9 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, encontré a Sergio, Verónica y, para mi sorpresa, a Rogelio. Los tres tenían sonrisas forzadas y amigables. Buenos días, papá, dijo Sergio. Te ves muy bien. Gracias, hijo. Buenos días, Arturo, intervino Rogelio. Hemos venido a llevarte a desayunar. Hay un restaurante nuevo cerca que queremos mostrarte. ¿Qué detalle?, respondí, notando cómo intercambiaban miradas de alivio. Pensaban que no sospechaba nada. Déjenme tomar mi chaqueta y enseguida voy con ustedes. Mientras tomaba mi chaqueta, le envié un mensaje rápido a Daniel. Los tres están aquí. Empieza. El restaurante era un lugar elegante. Manteles blancos, meseros con chalecos. Rogelio pidió una mesa privada en la esquina. ¿Le gusta el lugar, señor Arturo?, preguntó Verónica, tratando de ser agradable. Es muy bonito.
aunque me pregunto por qué tanto lujo solo para un desayuno familiar. Los vi tensarse. Es una ocasión especial. Papá, dijo Sergio, queremos hablar contigo sobre algo importante. ¿Es sobre el médico al que planean llevarme después del desayuno?, pregunté casualmente. Tomando un sorbo de agua, los tres se congelaron. Rogelio fue el primero en recuperarse. Veo que Mateo ha estado hablando, dijo con una risa forzada. Pero no es lo que parece, Arturo. Solo queremos que te hagas un chequeo a tu edad. Es importante. Mi salud está perfectamente bien. Rogelio, me hice un examen físico completo hace 2 semanas. Pero este médico es un especialista. En personas mayores, añadió Verónica, puede detectar problemas que otros médicos pasan por alto. ¿Problemas como qué? ¿Demencia? ¿Incapacidad para tomar decisiones financieras? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Finalmente, Rogelio decidió ser directo. Señor Arturo, seamos francos. Estamos preocupados. Su comportamiento reciente es inquietante. Abandonar su hogar. Gastar una gran suma en un apartamento innecesario. Aislarse. Estas no son decisiones racionales. Al contrario, son las decisiones más racionales que he tomado en años. Me fui porque descubrí que me veían como una carga y que mi hijo planeaba usar mi dinero sin mi permiso. Eso no es cierto, exclamó Verónica. Siempre lo hemos respetado. ¿Respetarme? ¿Llamándome viejo costoso? ¿Tratando de robar de mi cuenta bancaria? Papá, por favor, interrumpió Sergio. Notando que otros comensales miraban, no hagas una escena. Solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme a hacer qué, hijo? ¿Ayudarme a perder mi dinero? ¿Mi independencia? ¿Mi dignidad? Rogelio golpeó la mesa, mostrando su frustración. Suficientes juegos, señor Arturo. Usted claramente no está en condiciones de manejar su propio dinero. Como familia, tenemos la responsabilidad de protegerlo, incluso de usted mismo. Y esta protección implica llevarme a un amigo médico tuyo que me declarará incompetente con informes falsos. Me miraron fijamente, atónitos. No esperaban que supiera los detalles. Esa es una acusación grave. Papá, dijo Sergio, con la voz temblorosa. ¿Lo es? Entonces explica por qué tu suegro mencionó que las pruebas se pueden fabricar. Cuando me amenazó en mi apartamento, Rogelio se puso pálido. Nunca pensó que repetiría eso. Señor Arturo, está tergiversando mis palabras. No, Rogelio, recuerdo exactamente. Un anciano que de repente abandona su hogar gasta grandes sumas. Cualquier amigo médico podría diagnosticar el comienzo de demencia. Esas fueron tus palabras exactas. Verónica miró a su padre horrorizada. Papá, ¿realmente dijiste eso? Rogelio la ignoró. Sus ojos estaban clavados en mí. Fríos. Calculadores. Sea como sea, Arturo, este drama no cambia nada. Usted vendrá con nosotros a ver al médico y se someterá a una evaluación. ¿O qué? ¿Me llevarán a la fuerza? Si es necesario, conseguiremos una orden judicial. Hay precedentes. Sergio parecía cada vez más enfermo. Papá, por favor. Es solo una cita médica. Si estás bien, como dices, no tienes nada que temer. Excepto que el médico es amigo de tu suegro. Y ya tienen el diagnóstico escrito. Eso no es cierto, protestó Sergio. Pero su voz no tenía convicción. Miré a mi hijo, buscando al niño que crié. Solo vi a un hombre débil, manipulado por la avaricia. Sergio, ¿realmente estás dispuesto a hacerle esto a tu propio padre? ¿Hacerme declarar incompetente, basado en mentiras, solo para conseguir mi dinero? No es así. Papá, solo queremos protegerte. ¿Proteger mi dinero? ¿Quieres decir? Rogelio perdió la paciencia. Se acabó. Esto es una pérdida de tiempo, señor Arturo. O viene voluntariamente o tomaremos medidas más drásticas. En ese momento exacto, como si fuera una señal, Daniel apareció en nuestra mesa, vestido con un traje perfecto, maletín en mano. Buenos días. Espero no estar interrumpiendo el desayuno familiar, dijo con una sonrisa educada y firme. ¿Quién es usted?, exigió Rogelio. Daniel Vega, abogado del señor Arturo. ¿Me permite? Sin esperar respuesta, Daniel acercó una silla y se sentó a mi lado. La cara de Rogelio era una máscara de sorpresa y furia. El señor Arturo no necesita un abogado para una visita familiar. Al contrario, respondió Daniel con calma.
Mi cliente me ha informado de amenazas específicas contra su independencia financiera y su capacidad legal. Estoy aquí para asegurar que se respeten sus derechos. Sergio me miró. ¿Contrataste un abogado? ¿Contra nosotros? Papá. No contra ustedes, hijo. Para protegerme. Daniel abrió su maletín y sacó varios documentos. Permítanme ser claro. Estamos al tanto de su plan para llevar al señor Arturo a una evaluación médica fraudulenta, con el objetivo de hacerlo declarar incapacitado. También tenemos evidencia de un intento previo de acceder a sus fondos, así como testimonio de amenazas verbales. Colocó los papeles sobre la mesa. Certificados médicos recientes. Poder notarial. Una denuncia preliminar. Si proceden con este plan, enfrentarán cargos por intento de abuso financiero a personas mayores, fraude y posiblemente conspiración. Las consecuencias legales serían significativas. Rogelio miró fijamente los documentos. Su plan cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Esto es absurdo. Solo estamos preocupados por su salud. En ese caso, continuó Daniel, no tendrán objeción a que sea evaluado por el especialista geriátrico independiente, que está esperando afuera en presencia de un notario público, para certificar que el proceso es transparente y libre de coerción. La trampa se había invertido. Ahora, ellos eran los atrapados. No necesitamos médicos desconocidos, insistió Rogelio, pero su voz había perdido su fuerza. Tenemos nuestro propio especialista. Su especialista tendrá que explicar a la junta médica por qué estaba dispuesto a emitir un diagnóstico prefabricado, respondió Daniel. A menos, por supuesto, que todo esto fuera solo un malentendido. La tensión era espesa. Verónica miraba de un lado a otro entre su padre y su marido. Sergio parecía haber envejecido 10 años. Finalmente, Rogelio habló. Esto no ha terminado. Todas las otras formas de manejar esto son ilegales, me temo, dijo Daniel con una sonrisa educada, y todas están preventivamente documentadas en la denuncia que presentaremos si hacen cualquier otro movimiento contra mi cliente. Se volvió hacia mí. Señor Arturo, ¿desea proceder con la denuncia formal ahora? ¿O preferiría darle a su familia una última oportunidad? Este era el momento. Miré a Sergio, a Verónica, a Rogelio. Estaban derrotados, expuestos. Podía presionar el botón. Tenía todo el derecho. Pero pensé en Mateo. Pensé en cómo una denuncia formal, un escándalo público, afectaría a mi nieto. No merecía ver a sus padres enfrentar cargos criminales, por mucho que se lo merecieran. Les daré una última oportunidad, dije finalmente. ¿Con condiciones?, preguntó Daniel. ¿Qué condiciones?, susurró Sergio. Primero, nunca volverán a cuestionar mi capacidad mental, ni intentarán acceder a mi dinero, sin mi consentimiento explícito. Segundo, Rogelio, no me contactarás directa o indirectamente. Nunca más. Tercero, respetarán mi independencia y mi derecho a vivir mi vida como yo elija. Verónica asintió rápidamente. Por supuesto, señor Arturo. Todo esto fue un terrible malentendido. No, Verónica. No fue un malentendido. Fue un intento deliberado de robarme. Pero por el bien de Mateo, estoy dispuesto a dejarlo pasar, siempre y cuando respeten mis condiciones. Rogelio, el patriarca orgulloso y poderoso, me miraba ahora con una mezcla de odio y respeto reacio. Sabía que había sido vencido por un anciano, al que había subestimado por completo. Una cosa más, añadí. Quiero seguir viendo a mi nieto regularmente. Él es inocente en todo esto, y no permitiré que lo usen como moneda de cambio. Sergio, con los ojos húmedos de lágrimas, solo asintió. Nunca te impediría ver a Mateo. Papá, es lo único bueno que queda entre nosotros. Y así, terminó el desayuno. Rogelio se fue primero sin despedirse. Su rostro una máscara rígida. Verónica lo siguió, murmurando una disculpa silenciosa. Sergio se quedó un momento. ¿Realmente crees que estaba tratando de robarte, papá? No lo sé, hijo. Quiero creer que solo fuiste influenciado, pero la evidencia muestra que estabas dispuesto a dejar que sucediera. Nunca quise lastimarte. Lo sé, pero lo hiciste. Y tomará mucho tiempo para que esa herida sane, si es que alguna vez lo hace. Se fue, con los hombros caídos. Daniel me miró. ¿Estás seguro de no presentar la denuncia, señor Arturo? Tiene un caso sólido. Estoy seguro. No quiero que mi nieto crezca con ese peso. Enfrentarán las consecuencias naturales de sus acciones.
Han pasado 6 meses desde ese desayuno. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. Mi pequeño apartamento ahora está completamente amueblado, en su mayoría con piezas que construí yo mismo. Mi taller es mi santuario. Mateo me visita 2 veces por semana. Su padre lo deja, puntualmente. Nuestros encuentros son breves, formales. La relación con Sergio sigue siendo tensa, pero al menos existe. Apenas intercambio palabras con Verónica. Y no he vuelto a ver a Rogelio. Teresa sigue siendo mi fiel amiga, mi apoyo. A veces bromea con que deberíamos casarnos, solo para darles algo de qué hablar a los vecinos. Nos reímos. Y por ahora, eso es suficiente. El dinero que tanto querían sigue siendo mío, administrado por mí. Una parte está en un fondo fiduciario educativo para Mateo, inaccesible para sus padres. El resto, lo uso para vivir cómodamente. Cuando miro por mi ventana cada mañana, café en mano, pienso en el extraño giro que tomó mi vida. A los 66 años, peleé una batalla por mi dignidad. Y gané. No fue fácil. Y el costo emocional fue alto. Pero mientras veo el sol iluminar la ciudad, y siento la libertad de decidir mi propio día, sé que valió la pena. Como le digo a Mateo cuando me pregunta si soy feliz viviendo solo, no estoy solo, campeón. Estoy en compañía del hombre que más me conoce y me respeta. Yo mismo. Ayer, mientras Mateo y yo construíamos un pequeño barco de madera, me hizo una pregunta. Abuelo, ¿alguna vez perdonarás a mi papá? Dejé mis herramientas y lo miré a los ojos. Ya lo hice, Mateo. Perdonar es necesario, para no cargar con esa ira. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa ponerte en una posición para ser lastimado de nuevo. Eso significa que nunca volverás a vivir con nosotros. Significa que cada uno tiene su propio lugar en el mundo. Campeón, el mío es este apartamento, donde puedo ser yo mismo, y eso no me impide amarte con todo mi corazón. Pareció satisfecho con eso, y volvió al barco. Al final, lo que mi hijo, mi nuera y Rogelio nunca entendieron, es que mi dinero nunca fue extra. Cada dólar representaba sacrificio, trabajo duro, y planes para el futuro. Pero más importante aún, representaba mi derecho a elegir, mi autonomía, mi dignidad. A los 66 años, con menos dinero, pero con mi libertad intacta, he aprendido que a veces, el mayor acto de amor propio es decir basta, y empezar de nuevo. Si mi historia te conmovió, o te hizo pensar sobre el valor de la dignidad a cualquier edad, por favor deja un comentario y suscríbete a Historias de Venganza de William. Nunca es demasiado tarde para decir basta, y empezar de nuevo, tal como lo hice yo a los 65 años.